Ay, espérate un momentito, que me ha llegado un mensaje. Uniradio, en el 103.6 de la FM. Pásala. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas? Buenos días, estamos aquí una mañana más con vosotros. Me llamo Luis y estoy aquí acompañado por mis compañeras Manuela Martínez y Macarena Andrés Reyes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, se te ha trancado un poquillo mi nombre, ¿eh? Sí, un poquillo, la verdad, pero ya sabéis, las mañanas son así. Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días. Y también tenemos a nuestro técnico, Manolo. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Manolo saluda con la patita. Y bueno, ¿qué nos vais comentando este día de hoy? Pues un jueves más introducimos nuestro programa haciendo referencia a una frase célebre que esta semana nos ha llamado la atención. Su autor es Emiliano Zapata, que como todos sabéis fue uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Reivindicó los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de la Reforma. Estas leyes fueron aprovechadas para acrecentar de manera ilegal las propiedades de políticos, policías corruptos, etc. En mayo de 1910 recuperó a la fuerza las tierras de Villa de Ayala, el pueblo en cuestión, y 9 años después muere asesinado, convirtiéndose así en un mártir de la revolución y símbolo principal de los campesinos desposeídos. Y la frase en cuestión dice así: los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Bueno, ¿y podríamos hacer un símil de esta frase, Macarena, en el actual término acuñado antisistema? Por ejemplo. A mí la verdad que esto me ha recordado muchísimo a la situación que vive actualmente Grecia. Viendo la televisión y los principales medios de comunicación, no sé si a vosotros también os ha pasado, que me parece casi imposible de entender lo que está pasando allí. Realmente pintan la situación como si miles de anarquistas hubieran salido de repente de las calles y los radicales estuvieran por todas partes sembrando el caos. Realmente me parece un poco fuerte, aunque supongo, y por lo que sé de vosotros, seguiremos hablando de esto dentro de unos minutitos. Y ahora damos paso a la sección de historia. Bueno, como sabemos que eres un estudiante implicado, somos conscientes de que no te perdiste nuestro programa anterior, que además fue nuestro primer programa. Estuvo con nosotros Antonio Redondo, que es uno de los integrantes del movimiento 3 de marzo. Este movimiento fue el precursor de la creación de la universidad, probablemente inspirado por la revolución estudiantil de la generación del 56. Hablemos pues de revoluciones estudiantiles, ¿no? ¿Puedes explicarnos, Luis, en qué consistió la revolución de la generación del 56? Por supuesto, mira, pues se refiere a una serie de disturbios que acaecieron en Madrid involucrando a estudiantes universitarios contrarios al régimen imperante en la época, que era el movimiento falangista y otras ramas del entramado franquista. Y concluye, después de unos sucesos que hubo entre batallas campales entre estudiantes universitarios falangistas y otros estudiantes de las escuelas públicas de en esa época, que lo tenían un poquito más difícil, y estaban constantemente en protesta unos y otros y creando pequeñas bajas entre ambos bandos. Con lo cual, esto concluye, Franco intentó hacer que esto disminuyera a partir del 16 de febrero, cuando destituye a Joaquín Ruiz como ministro de Educación y a Raimundo Fernández como secretario general del movimiento falangista. ¿Qué ocurre entonces? Que termina por desarticularse el organismo que pertenecía al franquismo en la universidad. Si bien es cierto que los conflictos estudiantiles seguirían entre finales de los 60 y principios de los 70, pero por lo que se ve últimamente, chicas, yo creo que esto todavía seguirá durante mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí. ¿Más revueltas estudiantiles, Macarena? Pues también cabe destacar la revuelta estudiantil del 68 en México. Apuntamos que no nació ese mismo año, esta revuelta, quiero decir, que no salió de la nada por generación espontánea. Sus demandas habían sido planteadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles. Por lo tanto, fue un movimiento estudiantil de carácter democrático popular,
que pretendía el cumplimiento de la Constitución y, en consecuencia, el respeto a las garantías individuales y colectivas, el derecho a la libre asociación, el derecho de expresión y el de pensamiento, de manifestación y de protesta. Y también luchaban por la derogación de algunos artículos del Código Penal que desvirtúan y atentan contra el propio espíritu de la Constitución. Se constituyó, por tanto, en una revuelta estudiantil muy importante, que se convirtió en una plataforma para dar voz a todas aquellas demandas, no solo de estudiantes, claro, ya después de trabajadores intelectuales en México. Y tras esto, sin más, damos paso a nuestra siguiente sección. La sección de noticias. Noticias de interés para ti, porque tú eres un estudiante implicado. Una semana más hemos hecho los deberes y comenzamos esta sección haciendo un breve repaso a las movilizaciones que se han llevado a cabo durante estos pasados 7 días. ¿Qué se escucha por ahí? Que se escuchan por ahí cacerolas, parece, ¿no? Sí, parece que sí, que ha sacado toda la vajilla. Estamos hablando de Global Noise. Como todos recordamos, el 15 de octubre de 2011, el año pasado, se llevó a cabo la primera manifestación global, el primer Global Noise, convocado de forma mundial por el movimiento 15M. Bajo el lema "Nada que perder, todo que ganar", el año pasado, por esta fecha, tratamos de sensibilizar a nuestras amistades, vecindarios, compañeros, a participar en esta reivindicación. Una semana antes de este encuentro, un grupo de la Asamblea Sol se reúne en Madrid para tratar del tema. El resultado se materializa en una marcha similar a la del 19J, con columnas que partieron de distintos puntos de la capital madrileña hasta Cibeles. Cacerola en mano y haciendo ruido, mucho ruido, este movimiento tuvo una gran aceptación. Tanto es así que para el evento diferentes colectivos sociales con la causa elaboraron camisetas, chapas, carteles, pancartas. ¿Y para este año qué hay pensado? Bueno, un año después, y dando ávida cuenta del panorama sociopolítico que se nos presenta, que me trabo con los nublos yo también, con fecha del 13 de octubre, el sábado pasado, esta vez con la consigna "No debemos, no pagamos", se celebra el segundo Global Noise con el objetivo de mostrar el rechazo al pago de la deuda ilegítima. Una excusa para imponer recortes, privatizaciones, desigualdades y pérdida de soberanía de los pueblos. En Huelva, porque ya me estoy refiriendo un poquito más al tema local, ¿no?, que es el que nos más interesa a nosotros, se celebró a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución y se llevaron a cabo diferentes actividades muy curiosas, tales como una cacerolada, una recogida de alimentos y poseo con sacos con la cara de nuestros políticos. Había un saquito con la cara de Mariano Rajoy y un saquito con la cara de José Luis Rodríguez Zapatero, pues así un poquito iguales. En nuestra ciudad la verdad es que la cosa estuvo flojilla. Yo estuve allí y no hubo mucha participación, no vino mucha gente. También por el tema del puente y tal, supongo, ¿no? Pero sí es verdad que se consiguió que la gente que estuvimos allí pues nos implicáramos. Pegamos, de hecho, pegatinas y carteles por toda Huelva, vamos, nos dimos una vuelta interesante. Después de comentar esto, de las cosas que han pasado, vamos a hablar sobre las cosas que están pasando y que pasarán. Y yo, Macarena, la verdad es que llevo toda la mañana riéndome un poco desde que te he visto aparecer. Porque tú vas disfrazada, ¿no? Bueno, voy haciendo honor, mejor dicho. ¿Qué es de griega? Pues sí, mira, aquí vengo con una túnica griega, para los que no puedan verme, que es en honor pues a las manifestaciones que están en Grecia, ¿no?, que están sucediéndose en Grecia, principalmente por el tema estudiantil aquí, que es el que nos interesa, y por el tema social en general. ¿Nos vamos entonces a Grecia, Macarena? Vámonos, de paseo. Pues bien, al principio del programa esbozamos la siguiente cuestión, que viendo la televisión y los principales medios de comunicación es casi imposible entender lo que está pasando en Grecia, porque pintan la situación como si miles de anarquistas hubieran salido de repente a las calles y los radicales estuvieran por todas partes sembrando el caos. Pero, ¿cuáles son realmente los componentes de esta crisis social? Nosotros, aquí en Estudiantes Implicados, coincidimos con la respuesta del dirigente comunista Babis Agnourakis, que dijo lo siguiente: es verdad, es verdad la impresión que da de las revueltas, ¿no? Dice que esa impresión no es solamente internacional, que es lo mismo que se piensa en Grecia.
hay un intento clarísimo de los principales medios de comunicación y de los partidos políticos de la burguesía en Grecia de dar una imagen de que todo el problema son los ataques con cócteles molotov contra los comercios y nada más. Y aparte de esto, Angurakis asegura que la realidad es completamente diferente. Esta forma de cubrir los acontecimientos responde a la voluntad de evitar la profunda conciencia política y el desarrollo de un gran movimiento antiimperialista y anticapitalista que es necesario en nuestro país. Angurakis se refiere a Grecia, aunque como antes hemos dicho nosotros, pensamos que algo parecido ocurre en España. Pero digo yo aquí, que yo sepa, no se han tirado cócteles molotov. De momento. Ya, pero sí que es cierto que se ha descubierto algunos sujetos que suscitaban la violencia haciéndose pasar por manifestantes y que al final solo estaban allí para crear conflicto. Angurakis sigue su alegato diciendo que, dado que estas fuerzas, los medios de comunicación y el gobierno no pudieron soslayar el conflicto social y la confrontación social, tratan de dar la impresión de que todo tiene que ver solamente con grupos anarquistas y con estos ataques contra las tiendas y algunos bancos. La verdad es que estos grupos que están generando actos vandálicos en Atenas no están en absoluto conectados con el movimiento, ni con los anarquistas, ni con los comunistas, ni con las fuerzas antiimperialistas. Son grupos bien conocidos en Grecia desde hace muchos años. En todas las grandes manifestaciones antiimperialistas y antiestadounidenses aparecen provocando para poner a la gente en contra y están recibiendo una enorme cobertura internacional, que es lo peor. Siguiendo un poco en la línea de lo que este hombre nos expone, yo creo que podríamos decir que en Francia el gobierno reaccionario de derecha está enfrentando una inmensa movilización estudiantil contra la privatización de las escuelas. Y lo mismo es verdad para Alemania e Italia. Y dado a que el movimiento en Grecia tiene una larga tradición de lucha contra la privatización de la educación, creemos que varios gobiernos de derecha en Europa tienen miedo de que estos movimientos en Grecia sean secundados por movimientos similares en sus países. Se trata de un intento de ocultar la naturaleza de este movimiento. A mí me parece que deberíamos quedarnos con el ejemplo de nuestro vecino griego, donde la inmensa mayoría de su juventud, estamos hablando de chicos de 15, de 16 años, que siempre decimos, un chaval con 15, 16 años no es una persona madura. Pues yo creo que por los acontecimientos sociales que están pasando, sí, se están convirtiendo en personas maduras, porque estos chicos, como he comentado, adolescentes, se lanzan a la calle porque no tienen claro su futuro, piensan que tienen un futuro incierto. Es verdad que Grecia tiene un movimiento estudiantil muy consolidado y creo que es el momento de que esto se haga en España. Y de hecho, ya empezamos a dar nuestros primeros pasos. Luis nos va a hablar ahora de las semanas de protesta por la educación. Sí, porque realmente es que esta semana está muy cargadita. ¿Y por qué estamos esta semana protestando? Pues mira, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que tanto conocéis vosotros y muchos de nuestros oyentes, ha tenido varias intervenciones Illuminati, o sea, iluminadas, porque ese hombre debe estar iluminado, no sé lo que le pasa. Y en estos últimos días ha dicho, pues, gallofadas, porque otro nombre no tiene, que son gallofadas, como por ejemplo españolizar a los niños catalanes. Creo que ese comentario se lo puede guardar un poquito, porque eso me resulta un poco neandertal, y para ser un ministro de Educación tiene que dar un poquito de ejemplo, para no tener ese tipo de racismos extraños. Y luego los movimientos estudiantiles, y luego también ha declarado que estos últimos movimientos estudiantiles y de asociaciones como APA, que son asociaciones de padres, alumnos y demás, dice el señor Wert que son grupos de antisistema que se reúnen para hacer caos en lo que es en el gobierno de hoy en día. Pues bien, esta semana de protestas por la educación, como antes hemos apuntado, surge la iniciativa que han tenido en otros colectivos sociales las AMPAs. ¿Quiere esto decir que también ellos son antisistema y todos aquellos que le acompañan como familiares, hijos y demás también lo son? Bueno, pues es una pregunta que habría que plantearse, ¿no? ¿Hasta qué punto todos somos antisistema? ¿No será que el sistema es anti nosotros? ¿Tú qué piensas, Macarena? De acuerdo contigo, vamos, no lo podría haber expresado mejor. Yo creo que es una burrada muy grande, ¿no? Una intervención estelar de este ministro. Iluminada. Decir que los movimientos estudiantiles, la manifestación que se están organizando, que se están haciendo ahora, pues está generada por grupos antisociales, que esto, o sea, la ha organizado el AMPA, ¿no? Que no estamos hablando de que yo he dicho aquí en Unirradio, pues mira, vamos a organizar una manifestación, que también lo diremos si hay que decirlo, como estudiantes implicados que somos. Pero que han sido padres preocupados por el futuro de su hijo. Y la verdad, pues a mí me parece una burrada. Vamos a pasar a ver qué está ocurriendo en Huelva, porque esto ha sido un poquito más a nivel estatal.
Yo como alumna de la universidad tengo que decir que según informó el CARU la semana pasada en la asamblea realizada el miércoles 10 de octubre, el parón académico no está contemplado en la Universidad de Huelva. Si bien es cierto que no obstante, me alegra también comunicaros que los profesores han sido muy conscientes de que esta huelga se llevaría a cabo y en las diferentes clases de mi titulación, yo estudio psicología, se fueron pasando unos folios para pronunciarse sobre este tema y la gente que quiso se apuntó al parón. Mucha gente. Los resultados, a mi parecer, han sido bastante positivos porque la mayor parte del alumnado, como he comentado anteriormente, estuvo de acuerdo con no asistir a su clase durante esta semana. Yo no he ido esta semana a clase, es decir, vengo aquí a hacer el programa para informaros de esto, pero yo estoy en huelga desde el martes, miércoles y jueves. Y no sé, Macarena, ¿qué ha pasado por los institutos? Pues yo que curso un FP, puedo hablar de mi caso en particular, pues sí, en mi clase también se ha entregado una hojilla informativa en la que el colegio nos daba permiso para hacer huelga, siempre que estuviera respaldado por algo importante, ¿no? Como es el caso de la reforma de los recortes, ¿no? Y tal, entonces nosotros en clase también hemos hecho huelga en nuestro curso y todo el instituto, de hecho, estos 3 días. Pasar por la tarde ya ha sido 2 días solo, no 3. Pero igual, involucrados y los profesores también y incluso el director. Yo creo que es el momento en el que todos nos estamos dando la mano, ¿no? Que estamos haciendo una causa común, que estamos luchando. Sí, claro juntos. Que sí. Y bueno, y hoy, Macarena, que creo que para que tú apuntúes, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde? Hoy a las 6 de la tarde hay una manifestación en la Merced. Que sale desde la Plaza de la Merced, ¿verdad? Sí. Vale, lo estamos comentando por si alguien quiere manifestarse o quiere estar un poquito más implicado con nosotros, para que estáis hoy a las 6 de la tarde y en la Plaza de la Merced para acompañarnos en esta pequeña lucha que tenemos todos. Claro, todos los que estáis en huelga tenéis que ir obligatoriamente. En principio, como Macarena, todo el mundo se va a disfrazar de griego, pero al final, por temas de tiempo, ¿no? Como siempre. Sí, es que con las tocas hace frío y ya sabe que por debajo no hay nada y hace frío. La verdad que día más malo también va a protestar hoy, ¿eh? O sea, podía haber salido el Lorenzo, pero bueno, que todo el mundo se va a disfrazar de griego, al final no se van a disfrazar, pero aún así vamos a estar con paraguas, con impermeables, con lo que sea, para unirnos todos, ¿no? Y para luchar tenemos que tener un poco de visibilidad y creo que lo estamos consiguiendo, el hacernos visibles, que la gente sepa que estamos y que no estamos a gusto. Bueno, pues el viernes 19 de octubre la coordinadora del 25S registrará en el Congreso de los Diputados un documento de rechazo rotundo a los presupuestos generales del Estado para 2013. No sé si recordáis que el artículo 135 de la Constitución española se ha tenido que modificar. Esta modificación, como no, ha venido impuesta desde el Banco Central Europeo y a espaldas de la soberanía popular, lo cual pues me parece bastante deleznable. No es difícil adivinar el por qué. Se da prioridad al pago de la deuda sobre los gastos sociales. Siempre el excluido es el que termina pagándolo todo, ¿no? 1 de cada 4 euros se destinarán a pagar una deuda que, recuerdo, nosotros no hemos generado y que, sin embargo, pues estamos teniendo que pagar, ¿no? Haciendo una breve anotación, diré que el artículo 135 de la Constitución española nos habla sobre la deuda pública y el papel de la autonomía en ella. Según el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, nombre precioso que no sirve para nada, en verdad, la deuda pública no puede ser superior al 3% del Producto Interior Bruto en la autonomía. La reforma, más bien dicho, contrarreforma, y a partir de ahora vamos a utilizar este término, trata de que las autonomías no tengan más del 0,4% del Producto Interior Bruto de deuda. Traduce tú mismo esto en materia de recortes y de pobreza. Claro, por ello el documento quiere visibilizar el grave problema que esta modificación supone, porque sus consecuencias en los presupuestos presentados y, por tanto, el rechazo y la devolución de los presupuestos generales del Estado. Porque realmente, chicas, esto es una contrarreforma, porque la reforma lo que hace es reformar, esto lo que está haciendo es retrasar. Exacto, y la Constitución solo se reforma para las cosas que perjudican al pueblo, no para las cosas que lo ayudan, ¿no? Vamos a reformar la Constitución, sí, decimos de reformar la Constitución, pero vamos a hacer una Constitución justa para la sociedad, no solo justa para los dirigentes de la sociedad. Pues sí, toda la razón. Este documento será presentado el viernes día 19 de octubre, mismo día de finalización del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad por los grupos parlamentarios. Su presentación en el registro del Congreso con la firma conjunta de todas las organizaciones y personas que hayan participado en su redacción
Será un acto público, reivindicativo y señalizador de la incapacidad institucional del Estado para aceptar e incorporar eficazmente propuestas políticas y económicas surgidas desde la sociedad civil y los movimientos sociales mediante procesos participativos de democracia directa. Además, adelantamos que la votación, digamos, por decir algo que es votación, por llamarle de alguna manera, se llevará a cabo el próximo martes 23 de octubre, día en el que también están convocadas diferentes movilizaciones. Para que se rodee el Congreso, etc. Yo es que escucho movilizaciones y como todos sabéis, a mí me gustan mucho las movilizaciones. Es que te pones de pie, vamos. Sí, la verdad es que sí, se me iluminan hasta los ojos. Yo creo que la semana que viene sería muy bueno que analizáramos los resultados de esta acción y de las posteriores, porque por lo que me están informando se plantea el 25 de octubre como el día de la jornada de lucha descentralizada y desobediencia civil, y el 27 de octubre también tenemos una manifestación estatal. Así que me parece que sería muy interesante que la semana que viene volviéramos, echáramos un vistazo y dijéramos pues los resultados, todo lo que hemos conseguido. Yo creo que es el momento, porque me está haciendo señas Manolo, de pasar a publicidad.
bien, después de esta pausa, damos paso a la sección de entrevistas. La semana pasada tuvimos la suerte de contar en nuestro primer programa con una persona que directamente luchó para la constitución de la Universidad de Huelva, Antonio Redondo. Él insistió mucho en el tema de las movilizaciones estudiantiles y de hecho cedió el testigo para que nosotros, los estudiantes, siguiéramos con la lucha. Durante el transcurso de esta entrevista se ensalzó el papel del CARU para estas reivindicaciones. Nosotros hoy también queríamos dar cabida a los diferentes movimientos sociales que existen en nuestra ciudad, ya que creemos que hemos de apostar por la unidad y que juntos, colectivos sociales, CARU, etcétera, podemos dar más visibilidad al malestar que nos hace lanzarnos a la calle y exigir, que no pedir, que las cosas cambien. Y exigiendo que no pidiendo, tenemos hoy con nosotros a Vicente Cano. Vicente forma parte del colectivo de estudiantes progresistas de Huelva. Buenos días, Vicente. Buenos días, Manuela. Buenos días, Macarena. Luis. Ale. Buenos días. Buenos días. Bueno, Vicente, cuéntanos, ¿qué es eso de estudiantes progresistas? Bueno, Estudiantes Progresistas, como su propio nombre indica, es una organización juvenil y estudiantil de fuerte carácter progresista, de izquierda, cosa que nunca hemos ocultado y que nos orgullecemos claramente, que llevamos más de 10 años luchando por una educación pública, gratuita, de calidad, así como un cambio en el modelo educativo, una educación científica, una educación laica, una educación reflexiva, no magistral, para entendernos. Y no solamente nos ceñimos a la problemática estudiantil, porque entendemos que es un problema social y que está muy vinculado a las diversas cuestiones que engloban el sistema. Es decir, luchamos contra el racismo, luchamos contra la homofobia, luchamos contra el machismo, luchamos contra las manifestaciones del imperialismo, es decir, contra las guerras imperialistas, contra la pobreza en el mundo creada por los países ricos, etcétera, etcétera. Oye, me parece muy interesante. Vamos, un poco de todo. Vicente, dijeron, o sea, Antonio Redondo dijo que los estudiantes de ahora, ¿no? Que los andaluces que estamos estudiando ahora somos la élite de España. Yo creo que ha reflejado muy bien en tus palabras con el hecho de decir que la educación no es magistral sino científica, ¿sabes? Que podemos ser aún más esa élite. Sí, pero me imagino que con toda la ironía se refería que, como sabéis, según los datos que dieron ayer, estamos a la cola de Europa como país, y Andalucía en concreto está a la cola de España. Ahí te quería ver yo, Vicente. Claro. Bueno, sigamos un poquito. Bueno, pues tengo entendido, Vicente, que has estado en varios encierros estos últimos días. ¿Qué habéis estado haciendo allí en esas asambleas o lo que habéis hecho? Bueno, en estas asambleas principalmente se ha debatido sobre las cuestiones que ¿cómo decirlo?, repercuten respecto a las contrarreformas que está haciendo el Ministerio y respecto a los recortes que se están haciendo, cómo repercutía en la Universidad de Huelva. Hubo un encierro el miércoles pasado, con no demasiada afluencia de gente, pero sí con bastante debate y bastante combativa, donde se tomaron decisiones respecto a cómo deberían ir las movilizaciones en nuestra capital. Asimismo, también se quedó en ir a los institutos, teniendo en cuenta que la problemática de la universidad no solamente es de los universitarios, sino de los que van a ser en breve universitarios, y teniendo en cuenta también que las reformas, por desgracia, no solo abarcan a la universidad, aunque la universidad digamos que se pueden ver a corto plazo como más graves, sobre todo en lo económico, pero teniendo en cuenta que los institutos, los que van a ser universitarios el día de mañana, están también sufriendo los recortes en profesorado, en material, en aumento de alumnos por aula, de tal manera que necesitamos que este movimiento tome fuerza no solamente en la universidad, sino también en las otras capas de educación, principalmente en secundaria. Bueno, y ya que hemos hablado antes del tema de la manifestación del día 18, que es hoy, ¿me podrías contar más o menos? ¿Va a estar Estudiantes Progresistas y sobre qué va a ir el tema? Por supuesto. Pues adelante, Vicente, tienes el micro para ti, para lo que quieras. Gracias, Luis. De nada. Hoy, como sabéis, hay una manifestación que parte a las 6 de la tarde de la Plaza de la Merced. Necesitamos vuestra asistencia, por cierto. No sé si esto lo están escuchando muchos estudiantes u otras personas no estudiantes, pero bueno, sabéis que es un paro no solo universitario, sino que se da a todos los niveles de educación,
Las AMPA, las asociaciones de defensa de la educación pública y muchos colectivos sociales apoyan esta manifestación. De hecho, no sé si sabéis que ocurrió algo tremendamente novedoso y positivo, y es que una de las principales asociaciones de este tipo ha exigido, ha solicitado con fuerza a los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. Con lo cual va a ser posiblemente, me puede fallar la memoria o mis conocimientos históricos, la primera movilización de este tipo que abarque a todos los niveles educativos. Y que sabemos que de estos días que se están empezando las movilizaciones está siendo un éxito. ¿Qué más proyectos tenéis los estudiantes progresistas? ¿Qué futuros proyectos tenéis? Bueno, nosotros como estamos implicados en varias cuestiones sociales, no solamente nos ceñimos al movimiento estudiantil, pero principalmente ahora mismo necesitamos crear una gran fuerza respecto a las movilizaciones. ¿Por qué? Porque históricamente Huelva ha sido bastante débil en el tejido organizativo y asociativo, y salvo ciertos momentos esporádicos no se ha conseguido mantener un movimiento estable y unitario. Queremos hacer un movimiento que sea unitario, vuelvo a repetir, porque es muy difícil conseguir la unidad en estas circunstancias y en estos momentos. La debilidad de las asociaciones que aquí participan y la debilidad de las organizaciones ha provocado que históricamente haya sido muy difícil que las luchas han tenido cierta estabilidad, y su repercusión, aunque momentáneamente haya sido muy fuerte, aquí hay manifestaciones de varios miles de personas, lo cual en una ciudad como Huelva es bastante importante. Yo sé de ciudades quizá incluso más grandes que han tenido manifestaciones de cientos de personas y ya lo consideran un éxito. En esta ciudad, a pesar de esos movimientos esporádicos, ha sido muy difícil mantener un curso estable de esas luchas. Lo principal que queremos es unificar esas luchas, unir a los estudiantes, unir al profesorado, unir al personal de administración de servicios, por ejemplo, de la universidad, unir a todos los sectores de la comunidad educativa, unir a asociaciones de padres y madres, y por supuesto también los sindicatos, tanto los que se dedican exclusivamente a cuestiones educativas como los sindicatos de clase en general, para una lucha común que no solamente frene estos recortes, sino que vaya a la raíz de estos recortes, que como sabemos es pues un gobierno que voy a calificar, sin cortarme un pelo, de extrema derecha, al servicio de Alemania y de la Unión Europea, que no está teniendo en cuenta en absoluto los intereses no ya de los estudiantes, sino de la juventud en general, la juventud trabajadora y de todas las capas sociales. Aparte, quisiera comentar que, como sabéis, se está gestando, debido a los recortes, debido a la brutalidad de las diversas contrarreformas que está llevando este gobierno, se está gestando una huelga general por motivos sociales y laborales. Yo quiero hacer hincapié aquí de que se ha creado en Huelva un núcleo de organizaciones que se ha dado a llamar la Cumbre Social, donde participan, principalmente ha sido impulsado por los sindicatos mayoritarios, por comisiones y UGT, pero están muchísimas asociaciones. Están asociaciones de consumidores como Facua, están asociaciones de mujeres progresistas, están asociaciones de ayuda y de trabajo con los inmigrantes y de lucha contra el racismo y la xenofobia, están asociaciones del colectivo de gay y lesbianas, creo que está Triángulo, y otros diversos colectivos sociales y también políticos y organizaciones de todo tipo que van a unir sus fuerzas. Ya están uniéndolas, de hecho llevan ya un par de meses, porque Estudiantes Progresistas por supuesto participan, ¿no? Fueron uno de los fundadores, por decirlo entre comillas, ¿no? Asistimos a desde la primera reunión, ¿no? Y se van a unir para mantener unificadas esas luchas en una dirección común. La lucha contra los recortes, la lucha contra las contrarreformas de este gobierno y la lucha contra la degradación política que estamos sufriendo. Porque una de las consecuencias de la crisis económica está siendo que el ámbito político está siendo cada vez más degradado. Los políticos, sobre todo de ciertos partidos mayoritarios, están abofeteando lo que quedaba de progresista en la Constitución, están destruyendo lo que queda de nuestros derechos y libertades, y todo con la excusa de que necesitamos reducir déficit, la deuda y todas las estupideces que nos suelen exhortar. Y digo estupideces porque todo el mundo sabe que es una excusa. ¿Por qué por tener que llegar a un punto determinado de déficit hay que eliminar derechos laborales? Derechos sociales. Claro, y derechos sociales. Por poner un ejemplo, ¿no? Podría hablar mucho más, pero prefiero
ir concluyendo porque me suelo extender bastante, como podéis observar. Vicente, estoy segura de que nuestros oyentes están muy de acuerdo con tus palabras y me gustaría que explicaras... Relativamente. Me gustaría que explicaras, pues por ejemplo, cómo pertenecer a Estudiantes Progresistas. Bueno, Estudiantes Progresistas es fácil de acceder. Tenemos nuestros medios de comunicación, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? Nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo no los tengo yo aquí, porque yo no soy el que los gestiono. Así que no lo voy a decir. Bueno, a lo mejor tampoco es el sitio para hacer propaganda, pero bueno. Bueno, no importa, de todas formas podemos decir que busquen en Facebook, ¿no? Vuestro perfil de Claro, Facebook. quiero decir, es fácil de encontrar. Y que se informen. Tampoco sabía si debía hacer nuestra propaganda. No, sí, por supuesto. Tú estás aquí para hablar de tu colectivo y tú puedes hacer toda la publicidad que tú quieras de él. Yo creo que es importante si la gente congenia con tus declaraciones, ¿no? Si realmente le interesa y si quiere participar o formar parte de Estudiantes Progresistas, pues que le digamos que tienen la opción de buscar el perfil en Facebook, leer sobre la información, sobre todo lo que se hace y si le parece, pues ponerse en contacto con vosotros. ¿No crees que sería interesante eso, Vicente, para unar fuerzas, como hemos dicho, para hacer ese movimiento más grande? Hombre, sí. Por supuesto. De todas maneras, nosotros no somos los que tenemos que hacer todo el esfuerzo en esa materia, ¿no? De crear un movimiento estudiantil potente y amplio. Pero sí que es cierto que somos los que más experiencia tenemos en esta ciudad. No lo digo presumiendo, lo digo por desgracia, porque como he dicho antes, el tejido organizativo asociativo de esta ciudad ha sido tradicionalmente débil, ¿no? Desde que los 70 y los 80 las inmensas luchas obreras y estudiantiles que hubo fueron en declive, pues lo que quedó no fue tan potente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros y otros núcleos de gente que estamos luchando permanentemente, vuelvo a decir, no solo por los derechos de los estudiantes y por la comunidad educativa en general, sino también por los derechos en general de la juventud trabajadora y de todos los trabajadores y todos los colectivos que sufren la opresión, no ya, por cierto, de este gobierno con sus recortes y sus contrarreformas, sino de un régimen que entendemos podría ser mucho más justo, mucho más democrático y que tuviera mucho más en cuenta las necesidades sociales de la población. Vicente, nos has comentado que Estudiantes Progresistas lleva más de 10 años luchando, ¿no? ¿Qué cosas habéis hecho? ¿Estuviste, por ejemplo, en Bolonia? Por supuesto. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste manifestaciones? No sé, cuéntame un poco la trayectoria de vuestra organización. Bueno, principalmente EP, después de cierta etapa, cuando yo me reincorporé, se reconstituyó, por decirlo de alguna manera, en las luchas contra la LOU, que fueron bastante masivas, a mediados finales del 2001. Hicimos muchísima propaganda, muchísima agitación, asambleas, charlas, manifestaciones, en las que siempre estuvimos al frente, vamos. Y bueno, para eso están los periódicos y las fotos. Y todo el mundo sabe, bueno, que estuvimos siempre al frente, con nuestro megáfono, nuestra pancarta. Ahí he chupado bastante cámara históricamente. Vamos, que dicho de forma coloquial lo metéis en todos los fregados, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, la guerra de Irak del 2003, pues fuimos el principal colectivo juvenil que impulsó esas luchas, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que eso fue un movimiento vastísimo, de una amplitud y un alcance descomunal, pero como no había muchas asociaciones juveniles que se movieran, pues resulta que al final aglutinamos muchísima fuerza. Y de hecho, muchos de los militantes más veteranos que ahora tenemos vienen de las luchas contra la guerra de Irak. Después, evidentemente, hemos estado en las luchas contra otras contrarreformas educativas, la LOCE y muchísimas luchas que te podría decir. Cuando en el 2001 hubo luchas también por darle papeles a los extranjeros, a los trabajadores extranjeros que no los tenían y estaban en condiciones infrahumanas. Estuvimos los primeros allí también participando en los encierros que hubo y en huelgas de hambre. En muchísimas movilizaciones que hubo, movilizaciones que había por la República, porque somos republicanos y de izquierda, como antes he dicho, y diversísimas luchas que ha habido desde entonces para acá. Hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, nuestros más y nuestros menos, como se suele decir, pero bueno, ahora estamos aquí fuertes y dando caña, como suele decirse. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a la gente que simpatiza con este tipo de ideas, que busque y que haga cosas con vosotros, ¿no? Que es muy importante movilizarse y luchar por los derechos que son de uno y que le quieren quitar. Vicente, te damos las gracias, te invitamos a que sigas con nosotros, que no te vayas, que sigas con nosotros porque tenemos también una entrevista muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Y pasamos a Macarena, ¿no? Sí, gracias Vicente. También tenemos con nosotros a Alex Gómez, estudiante de la Universidad de Huelva,
aunque el año pasado estudió en la Universidad de Sevilla, pero es de Córdoba. Buenos días, Alex, y bienvenido al programa de Unirradio Estudiantes Implicados. Buenos días a todos, Manuela, Macarena, Vicente y Luis. Se ha aprendido los nombres, sí. Eso es bueno, es un buen estudiante. Cuéntanos, Alex, ¿cuál es tu recorrido? Es decir, ¿qué edad tienes? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué estudios has realizado? Cuéntanos. Vale, pues como ya has dicho, me llamo Alejandro, tengo 20 años y el año pasado, también como has dicho, estudié el primero de Psicología en la Universidad de Sevilla, que se encuentra en el campus Ramón y Cajal, justo enfrente de la parada de San Bernardo. Bien, ya como información personal, pues no sé, me gusta bastante la música. Tuve un grupo cuando estaba en segundo de bachillerato y bueno, no sé qué más contar sobre mí. Cuando te gusta la música, eres una persona creativa, desde luego. Intento serlo. Me has comentado, Alex, que estuviste en la Universidad de Sevilla el año pasado, ¿no? Sí. ¿Qué tal por Sevilla? Pues bastante bien, la verdad es que la universidad, todos los campus que vi eran bastante grandes. Bueno, también es que es capital de comunidad autónoma, era una ciudad bastante avanzada, tenía muchos recursos, tenía incluso un programa para subvención de portátiles, ponía portátiles bastante accesibles. Y no lo sé, casi todas las aulas estaban informatizadas y me gustó bastante lo que es el ambiente de los campus. Había también zonas de fiesta muy buenas, por cierto. Haciendo publicidad de los mi armas, mamá. Mamá. Muy buena gente son los sevillanos. Yo también tenía una imagen negativa de ellos, pero al final, mira, me cayeron bien. ¿Qué diferencias ves tú, Ale, entre la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla? Pues, a grosso modo, la tecnología o los recursos que tienen allí en Sevilla, por ejemplo, son más novedosos. Empezando, por ejemplo, por la plataforma virtual, que aquí en Huelva pues tienen Moodle, que es un sistema bastante bueno, pero sin embargo allí en Sevilla tienen una mejor que lo llaman enseñanza virtual, el cual tiene una interfaz mucho más sencilla de utilizar y bueno. Además los campus tienen cafetería propia, cosa que aquí se echa de menos porque en el campus del Carmen solamente hay un comedor para todo el campus, vaya. No sé cómo será en la Merced, pero bueno. Tú hablas de lo que conoces, ¿no? Que es el campus del Carmen, claro que sí. Claro, exactamente. Y pues, no sé. La copistería también me comentabas tú. Copistería, reprografía hay, por ejemplo, allí en Sevilla pues hay en cada edificio y aquí pues hay en el Galileo, por ejemplo, en trabajo social y no sé, un poco más edificios. Bueno, y por otro lado, y siendo el espíritu de nuestro programa de un carácter reivindicativo, pues somos estudiantes implicados, nos gustaría que nos acercaras, Alex, las experiencias vividas en las reivindicaciones estudiantiles de Sevilla. El descontento de los compañeros sevillanos y a ser posible que nos contaras tu experiencia desde el principio hasta el fin de todas las jornadas de movilizaciones que se vieron allí, porque tengo mucha curiosidad. Ya que el sitio donde estudiaste, ya que ese es el sitio donde tú has estudiado en el año anterior. Exactamente. Pues bueno, la verdad es que la primera asamblea a la que fui, que fue fue donde me inicié, digamos, en el movimiento estudiantil, fue una que se hizo en el Rectorado de Sevilla, que se convocó una asamblea general para todas las facultades, incluso para la Universidad de Pablo de Olavide. Y bueno, pues allí fue cuando tuve, digamos, el primer contacto con lo que iba a ser la reforma laboral, la contrarreforma, como vais a nombrar nosotros, que quiere hacer el gobierno. El gobierno, exactamente. Y pues la verdad es que fue muchísima gente de todos los campus, ¿no? Fue bastante multitudinario. También repartieron camisetas incluso para hacer publicidad con la consigna de la educación no se vende, se defiende. Creo que es la consigna que tenían en Chile, ¿verdad? Me parece que sí. Bien. Bueno, perdón, sigue, Alex, perdona. Que lo hemos cortado de golpe, sigue. Sí, perdona, siento. Sí, bueno, y en ese encierro pues fue cuando, como ya he dicho, cuando tuve el primer contacto con lo que quería hacer el gobierno con nosotros. La gente pues participó mucho en la asamblea y después se convocó un encierro por la noche, que fue, digamos, el primero también en el que estuve. Y en el que también se hicieron otras asambleas, pero ya con vista al resto a las siguientes manifestaciones que se iban a hacer, como pintar carteles o dar nuevas consignas, etcétera. ¿Qué querías decirme? Pues mira, era también porque ya que tenemos aquí a Vicente, que también entiende un poquillo más del tema también, pues era para preguntarle su perspectiva de lo que ha comentado Alex. Bueno, yo evidentemente nuestra organización se ciñe principalmente al ámbito local y provincial, ¿no? Pero como también estamos coordinados con otras organizaciones del resto de Andalucía, pues tengo un pequeño conocimiento, ¿no?, de lo que ocurrió en Sevilla. El año pasado nos invitaron a varios encierros que hubo en el
ahí ¿cómo se llama? El rectorado, gracias Ale, ese enorme y precioso edificio, por cierto, que ya quisiéramos tener aquí y que nos lo cedieran como se lo cedieron a los estudiantes. Y fue una experiencia bastante positiva porque como ellos tienen más organización, más tradición, otras organizaciones más potentes, era un movimiento, pues, como dije antes, ¿no? Lo que carecía, o sea, que tenía lo que carecemos aquí, ¿no? De esa estabilidad y a veces de esa fuerza y de esa unidad, ¿no? Y yo vi experiencias muy positivas que después intentamos trasladar a Huelva en la medida de lo posible, ¿no? Tanto en las propias cuestiones organizativas como sobre todo en la relación que tuvieron con la propia universidad. Aquí se echó en falta, o se echa incluso todavía en falta bastante, ¿no? Cierto apoyo, ¿no? Hay un apoyo relativo, ¿no? Por parte del profesorado, por parte de algunos de la universidad, pero allí digamos que fue bastante más unánime, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Y aparte hicieron toda la ayuda que hizo falta. Como sabéis, como ellos tienen derecho al paro académico, pues consiguieron que les dejaran el rectorado para, entre comillas, ocuparlo, ¿no? Que la gente no se crea que eso fue una campa hippie, para entendernos. Allí la gente tenía derecho a estar, que el estudiante quisiera, ¿no? Y invitados y personas que tuvieran que ver, ¿no? Con la comunidad educativa y con los proyectos que allí se hacían. Pero aparte, para que la gente pudiera seguir estudiando, teniendo en cuenta que las clases se cortaban, pues se facilitaban aulas para que los propios participantes en el encierro estudiaran, ¿no? Lo que una experiencia muy positiva que aparte permitía que la gente no perdiera, su tiempo, ¿no? Y aparte, pues, diera ese ejemplo, ¿no? De decir, mira, pues yo estoy luchando, pero a la vez estoy estudiando. En vez de estar en mi casa, en vez de estar en la biblioteca, en vez de estar en un parque, pues estoy aquí y estoy dando la cara, estoy dando el callo y además estoy aprovechando el tiempo, ¿no? Y queda muy cívico y muy bien, ¿no? Yo creo que es una experiencia aquí podríamos también trasladar, ¿no? Si fuera posible. Sí, exactamente. De hecho, la medida de las clases en la calle que también estuvo en Sevilla el año pasado me pareció una idea bastante brillante, ¿no? Porque es una forma de no perder el tiempo con los estudios manifestándose, de que la gente nos vea y de que vea realmente que nos preocupamos por el futuro y por los estudios, que no somos simplemente unos revolucionarios sin cabeza, ¿no? Sevilla siempre ha sido más una provincia, digamos, bastante reivindicativa, ¿no? De hecho, como tú has dicho, el movimiento estudiantil allí es bastante denso, va muchísima gente. Como ya he dicho, la asamblea del rectorado fue muchísima gente y el resto de los encierros y asambleas que se formaron, pues también, llenaban los salones de actos y etcétera. Sin embargo, la medida del paro académico que quería comentar, el año pasado, de este año, de hecho, la votación ha salido que no al paro académico. El año pasado, sí, según me han informado mi amigo que sigo teniendo en Sevilla, este año se ha votado que no al paro académico. Y la verdad es que lo entiendo. Yo el año pasado voté que sí al paro académico porque me pareció una idea también bastante buena para manifestarse, para hacer movilizaciones, que de hecho la hubo, ¿no? Durante todo el periodo que duró el paro. Pero sin embargo, siempre hay una parte de gente que no está estudiando en la misma provincia, sino que a lo mejor son de otros sitios. Por ejemplo, yo que soy de Córdoba, o igual otra gente es de Cádiz o de alguna otra provincia. Hay muchos de ellos que aprovechan obviamente para volverse a sus pueblos, porque también son 2 semanas que pueden tener libres para estudiar para los exámenes, a pesar de que el temario durante el paro se nos perdonaba lo que diéramos, las clases que diéramos durante ese tiempo. Entonces, eso sumado también a la gente que ya de por sí no va a las manifestaciones, aunque sea de Sevilla, pues, no sé, digamos que el paro académico no me pareció la mejor solución dentro de las protestas para ejercer presión, ¿no? Es decir, la idea es muy buena, pero después es todo muy utópico. La realidad es otra, un poco distinta. Te refieres a que es necesaria una involucración, ¿no?, por parte de los estudiantes. Exactamente, habría que concienciar más a los estudiantes para poder llegar al paro académico y que fuera realmente efectivo. Animamos a la gente de la Universidad de Huelva, ¿no?, a que cojan el testigo un poquito de Sevilla en plan reivindicación, porque aquí estamos un poquito todavía como que no terminamos de salir, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que en los próximos programas habláramos sobre Huelva y la importancia que tiene Huelva en los movimientos estudiantiles, y que es verdad que Sevilla nos va guiando un poquito, ¿no? Pero pues ir de la mano con Sevilla. ¿Pensáis lo mismo? ¿Nos seguís animando? No sé, ¿qué decís vosotros? ¿Vamos a implicar a todos los alumnos de aquí de esta universidad o no nos vamos a implicar? Bueno, habría que implicar a toda España en ello, porque hasta el rector. Esto hay que hacerlo todo en España, todo el mundo. Bueno, Macarena, que nos quería lanzar una pregunta. Sí, ¿no? la tenía en el tintero.
Bueno, esta pregunta va para los dos invitados. Respecto a las actividades llevadas a cabo por el CARU, como el encierro del pasado día 10, o como la próxima manifestación de esta tarde a las 6, que vuelvo a recordar que espero la asistencia de todos. Y que va vestida de griega. Va vestida de griega. Si queréis verme, ya sabéis. Bueno, hablarme, ¿qué os ha parecido la propuesta? Pues la verdad es que todavía no he tenido mucho contacto con los movimientos estudiantiles de aquí, ¿no? Porque de hecho solamente he ido a una asamblea, que es la única que se ha convocado. Y a un ya conoces uno. Por lo menos, pero la verdad es que la actitud de la gente en ese encierro, por muy pocos que fuéramos, me pareció muy participativa, tenían ideas muy buenas y lo más importante que eran ideas posibles, porque muchas veces la gente lanza ideas que son muy utópicas, ¿no? Pero aquí la gente estaba centrada, estaba dispuesta a ayudar, tenía ideas, era todo participativo. Me ha gustado mucho el movimiento estudiantil de aquí de Huelva. Sí, bueno, lo que decía antes, ¿no? Algunas cosas que realmente son defectos se pueden convertir en virtudes, ¿no? Por supuesto. El hecho de que a lo mejor no estuviera excesivamente organizado ni hubiera grandes núcleos, yo qué sé, organizaciones con una gran masa de militantes, ¿no? Eso es de una parte positiva en cuanto a organización, en cuanto a las fuerzas se adquiere, pero también muchas veces puede coartar, ¿no?, la propia libertad de los estudiantes, ¿no? En el sentido, vamos a ver, puede parecer un poco contradictorio. Yo pertenezco a una organización, ¿no?, que intenta ser lo más fuerte posible, ¿no? Lo que ven a decir es que muchas veces la gente se corta y se reprime un poco de participar si ve que hay mucha gente organizada, que tienen las posiciones demasiado claras, que a lo mejor que las han debatido previamente, como es lógico, ¿no? Porque en una acción democrática tiene que debatir antes, ¿no?, de llevar a una propuesta, ¿no?, a una asamblea, a un foro, una plataforma, ¿no? Y eso muchas veces, irónicamente, puede hacer que la gente se coarte un poco, ¿no? En este caso, una parte positiva que tiene eso de que no haya grandes núcleos muy organizados es que la gente no se corta un pelo a la hora de hablar. No ve que nadie esté intentando dirigir, ni instrumentalizar, ni manipular, y consigue que sea mucho más participativo. En ese aspecto coincido contigo en que el planteamiento que se ha hecho de la asamblea es muy correcto, ¿no? En tanto que no hay posiciones predominantes, en tanto que todo el mundo puede tomar la palabra, y que son cuestiones que deberíamos ir desarrollando para que pudiera ser aún más participativo. Bueno, Vicente, como todos sabemos, en la radio el tío del látigo en el tiempo. Tenemos que terminar esta entrevista ya. Te invitamos que vengas cuando quieras y que nos informes de todas las actividades que lleváis a cabo. A ti también te damos las gracias, Ale, ha sido un placer tenerte aquí. A vosotros por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias y damos paso a la sección de cultura. Antes de dar paso a la sección de cultura, me gustaría saludar a mis compañeros del curso de agencia, que los tengo aquí en el WhatsApp hablándome. Un saludito para todos. Bueno, hoy nos vamos a despedir con un precioso tema de Silvio Rodríguez, que como todos sabemos es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana, conocido como la Nueva Trova Cubana. El tema en cuestión que hemos elegido se llama La Maza y os lo ponemos ahora mismo. Bueno, ya sí es verdad que esto se acaba. Agradecemos otra vez a nuestros invitados que hayan estado aquí. Nos vemos la semana que viene, pero no nos queríamos ir sin antes decir que todo el mundo esta tarde a la manifestación en la Plaza de la Merced. A las 6 de la tarde, ¿eh? Pasaremos lista, ¿eh? Nos vemos allí. Muchas A gracias. mis compañeras de agencia, a todas, ¿eh? Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.